Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando ya este martes para conversar con ustedes. Gonzalo Rosero no nos acompaña, soy Francisco Rocha. Les recordamos que no sé en qué momento vayan a suspender, pero la 920 AM está habilitada, el canal YouTube, y también descargándose la aplicación gratuita del canal para que puedan ver en sus teléfonos o en cualquiera en cualquier internet, digamos, ¿no? En cualquier implemento de estos de la tecnología móvil. Así es que ya está con nosotros el doctor Felipe Rodríguez, a quien le agradecemos por acompañarnos. Y bueno, la noticia es que sería vinculado el expresidente Rafael Correa al caso del supuesto secuestro al señor Balda, que es su cliente. Coméntenos cómo está esta primera parte y bueno, luego vamos a seguir conversando sobre algunos temas. Bienvenido, Felipe, sí, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Bueno, primero quiero decir algo que he venido diciendo mucho en las radios hasta el momento, es que ya no es un supuesto secuestro, es un secuestro consumado. Y no lo digo yo, lo dice el expediente. ¿En qué sentido? Esto es un caso. Normalmente en los casos penales la acusación con la fiscalía deben demostrar materialidad y responsabilidad. Es decir, que efectivamente alguien murió, que por ejemplo no fue un suicidio, y que alguien fue quien le mató. Esa sería la responsabilidad. El delito es la materialidad. En este caso, al tener 5 personas condenadas con sentencia ejecutoriada en Colombia, ya están condenados, la sentencia se ejecutó en el año 2015, algunos de ellos ya salieron, otros, de lo que tengo entendido, siguen cumpliendo la pena. Ya ni siquiera vamos a discutir si hubo secuestro o no, porque el secuestro ya está aprobado. Documentalmente en Colombia demostrado. Está aprobado. Está aprobado el secuestro, entonces ya no es un supuesto secuestro, sino un secuestro. ¿Qué responsabilidad? Y ya está demostrada los autores materiales. ¿Quiénes nos han dicho por quién fueron contratados? ¿Cuál es el proceso en Ecuador? Ya no discutir materialidad, ya no discutir responsabilidad inmediata, es decir, material, sino entrar a discutir la responsabilidad intelectual o mediata que van a tener algunos personajes de la política ecuatoriana. ¿Quiénes organizaron el secuestro probado en Colombia? Desde quién ordenó, quién organizó o planificó, quién financió, quién dio las órdenes específicas, quién distribuyó roles y quiénes fueron a contratar a los secuestradores. Estos 5 sentenciados ya en Colombia, sus versiones y sus contactos les habrán dicho a través de quienes llegaron del Ecuador. Y hay una versión ya del ex secretario de Inteligencia, el señor Teniente Coronel Vallejo, ¿no? Que dice, sí, yo fui a ubicarle, ¿no? No dice fue a ordenar el secuestro, pero fui a ubicarle donde estaba. ¿Qué más dijo? A ver, ahí dividamos en 2 temas importantes. ¿Qué es lo que tenemos de los secuestradores en Colombia? Ellos hicieron algo que se llama un preacuerdo. En Ecuador se llama procedimiento abreviado. Pero en Colombia, para acceder a esto, tienen que confesar todo lo que sucedió. Ellos ya confesaron, se declararon, en Colombia la figura es declararte culpable, se declararon culpables y explicaron quién les contrató, cómo les contrató, cuánto les pagaron, dónde les pagaron. Cuando se verifica las cámaras, porque además se hospedaron en el Sheraton, tomaron Chivas Regal y se abrieron todas las botellas del vino posible con nuestro dinero, se ven las cámaras como ellos están con agentes ecuatorianos a los cuales se los identificará hoy, están privados de su libertad y se verifica que son pagados evidentemente por agentes ecuatorianos. Fue tan burdo el tema que incluso los secuestradores se tomaron selfies con el dinero, es decir, ponían el dinero en la cama, se acostaban con el dinero, estamos hablando que cada uno recibió cerca de $16,000 y eran cada uno era gente bastante humilde, 30 millones de pesos. Entonces ellos ya nos identificaron quién fue.
Ahora, en cuanto al tema, ¿a quién fue la persona que contrató, no? Pero como la persona que contrató es un sargento primero policía, no me van a decir que un sargento primero policía manejó, te hemos identificado, ya mismo vamos a llegar a los $200,000. Yo tengo con certeza identificado $120,000. 120,000. Es decir, un sargento policía no maneja ese dinero, la pregunta es quién le dio. Luego vamos a hacer una comparación de versiones. Cuando rindió la versión Rafael Correa, él dijo que nunca estuvo interesado ni preocupado por Balda, que se acordaba de él del año 2006. Y que de algún dinero oscuro que quiso poner en la campaña. Que quiere tachar a la víctima. Lo que no saben es que por mandato del COIP no se puede utilizar el pasado de la víctima para un proceso. En todo caso, eso ya tendrá que Fernando explicar. Lo importante es que Rafael Correa dice que él no sabía que estaba en Colombia, pero que se enteró por redes sociales, porque alguien le contó, oye, por redes sociales dice que se anda reuniendo con Uribe. Es decir, nos dijo, a mí nunca me interesó el tema. Y esto es un tema importante porque en cualquier delito o un delito doloso se va a encontrar un móvil, es decir, ¿por qué mataste? ¿Por qué secuestraste? Y curiosamente, cuando va Romy Vallejo evidentemente jamás él me dijo que vaya a secuestrar. Además, hubiese sido meterse un tiro en el pie de gana como ex secretario nacional de inteligencia. Pero nos dijo textualmente que el presidente Rafael Correa le dio la orden directa, tú a tú, de localizar a como dé lugar en cualquier lugar del planeta a Fernando Balda. Y cuando se le preguntó, ¿y con qué dinero tú viajaste a Colombia, localizaste, hiciste la inteligencia? Con el dinero que me entregó directamente la presidencia de la República. Solo habría que contrastar esto. Rafael Correa dice, a mí ni me importaba, me enteré por redes sociales. El secretario nacional de inteligencia, que en ese momento era Uxi, dice, yo fui a localizar con dinero que me entregó la presidencia por orden directa de Rafael Correa. Y ese, entre otros, es como podemos empezar a llegar y a entender que las órdenes tuvieron entonces salir de Carondelet. Desde el presidente. Felipe, antes de continuar con el tema del juicio y todo lo que puede pasar, ¿hay alguna, no sé, diálogo entre el cliente, señor Balda, y usted que van a pensar, ¿por qué esta persecución al señor Balda? ¿Qué sabe? Porque era del grupo de amigos de él al inicio, ¿no? Pero después hay lo que usted nos acaba de narrar, hay un casi empecinamiento en buscarlo, detenerlo y quién sabe alguna otra cosa más, ¿no? Bueno, de lo que sabemos yo creo que hay dos factores y que hay que mencionarlos. El primero es que si uno se va un poco atrás, el primero en ya denunciar directamente actos de corrupción de Rafael Correa, o uno de los primeros, en verdad no es el único, era en su inicio Fernando Balda, pero además habían situaciones que le incomodaban en extremo a Rafael Correa. Y es algo muy similar al tema de Galo Lara en ese sentido. Esto de aquí nace de la declaración de Diego Vallejo. Él le rindió su versión desde el consulado de Miami. Él está fuera del país porque ha sido también perseguido por el régimen. Y él ha sido muy claro en expresar que cuando le hacen la inteligencia a Fernando Balda, se capturan videos donde Fernando Balda estaría hablando sobre la sexualidad o las inclinaciones sexuales de Rafael Correa. Conforme a la declaración de él, Rafael Correa, que recibió la información en sus manos, se volvió loco y perdió la cabeza. Es decir, yo creo que a él le toparon en las fibras. Ojo, yo nunca tocaría esas fibras de una persona. No. Yo creo que cualquier persona es libre de ser como sea. Pero él tuvo ese tipo de reacciones cuando se metían en esos aspectos personales de su vida. Eso más denuncias de corrupción, reaccionaba mal y al final ordenaba hacer lo que sea, incluso secuestrar personas, porque como yo dije en la Corte Nacional cuando se vinculó a Pablo Romero, no porque hayan sido tontos, porque en este caso ha sido extremadamente fácil llegar a lo que hemos llegado. Es decir, no, la Fiscalía ha hecho un excelente trabajo, pero han dejado todo sentado. Y lo explico, o sea, el auto alquilado por el secuestro a nombre de un agente policía. El lugar donde la alimentación de los secuestradores la paga la Senaín. Todos los elementos que hemos obtenido nos dirigen allá. Y la gran pregunta es, porque alguien me decía, ¿no te parece muy fácil o muy tontos al haber realizado el operativo? Es decir, ¿o estaban muy confiados del poder que tenían? Mi respuesta tenían? eran intocables. Eran intocables y creyeron que nadie les iba a poder tocar nunca. Por lo tanto, nunca cuidaron las formas ni los detalles. Hoy se dan cuenta que ya no son intocables. Y la diferencia con nosotros, como lo venimos sosteniendo, es que yo les voy a tocar. Pero les voy a tocar con el código, en la mano. No con persecución política, no con palancas, no con amarres. Con la ley. Con la ley, que es lo que está ahí y ellos tendrán que responder por lo que hicieron. Después de eso, uno diría ese comportamiento del presidente como... Pero lo que usted nos recuerda con el caso Galo Lara también, esto, no sé, podrán decir los especialistas, una especie de patología de comportamiento frente a quien le agrede en temas muy puntuales. Y eso se puede verificar que
En un juicio podría pedir uno, decir, miren, así actuaba el señor. O sea, nosotros incluso hemos pedido las sabatinas para demostrar cuál fue el comportamiento desesperado que él tenía con Fernando Balda y que se lo puede verificar con él hablar. Si vamos más allá, que podríamos conversar un día, yo tengo muchísimos casos en los cuales por tal o cual acto que le molestó a Rafael Correa, él en un día ordenó cerrar los negocios del papá, de la mamá, de los hijos, cerró los negocios de toda una familia, que es una forma de persecución, quebrar una familia entera. Entonces, esta forma ha sido definitivamente patológica. Ahora se quiere dar de héroe o la persona que cambió el país y nadie se da cuenta cuántas personas persiguió. Entonces, es importante, evidentemente, tomar esto en consideración. Felipe, teniendo estas consideraciones, el fiscal ha dicho, y ha calificado, ¿no? Este es un crimen de Estado. ¿Guarda todas las características que debe tener un crimen de Estado o estas particularidades de una actitud personal que puede ser del presidente de la República pueden alejar de un crimen de Estado? ¿Cómo diferenciar eso? Yo creo que ahí tenemos que hacer un par de diferenciaciones. Inicialmente se planteaba presentar algo por lesa humanidad, pero nosotros hemos evaluado y no se configuran los estándares de un delito de lesa humanidad, no los tenemos. Entonces no podemos tampoco ser aventurados o ambiciosos de pretender buscar algo que no podemos jurídicamente configurarlo. En el tema del delito de Estado, como él lo ha catalogado, yo lo entiendo al fiscal general. Es decir, ¿a qué se refiere a él? Si es que la orden vino de la máxima autoridad del Estado, si es que es ejecutada la localización por la UCSI, que es un organismo policial de seguridad de la presidencia, si los fondos reservados para pagar a los secuestradores salen de la Secretaría Nacional de Inteligencia, es decir, el órgano que hace inteligencia, de fondos del Estado, y quienes arman todo el operativo son agentes de la policía, quiere decir que es una estructura que guarda una ventaja, y guarda una ventaja institucionalizada. Es decir, es el propio Estado con todos sus mecanismos los que permiten que esto llegue a suceder. Y por eso además quiero hacer una aclaración, porque últimamente veo algunos tweets en los cuales se ha intentado confundir a la población en el caso de Rafael Correa, porque a la gente les está haciendo pensar que se trató de una deportación, y eso no hay que confundir. Este caso es sobre un secuestro. La deportación se da meses después. El secuestro es en agosto de 2012 y la deportación es en octubre de 2012. Lo uno es contratando 5 malhechores armados que lo golpean, huyen, que fueron condenados, que uno recibió un tiro en la nuca y está muerto. Y lo otro es una deportación a través del uso de policías. Entonces los secuestradores no son policías. Había solo un militar de inteligencia que estaba franco y que él mismo dice, fui contratado porque la persona que debíamos inmovilizar por los dolaritos que nos iban a entregar era una persona alta a la que debíamos poder neutralizarla. Ahí hay una... queremos saludar al señor doctor Ramiro García, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor García, bienvenido. Esta configuración y esta posibilidad, claro, políticamente algunos dicen lo que quieren es una persecución y quieren de alguna manera vincular en cualquier caso al expresidente Correa. Más allá de que algunos dirán, sí, claro que le queremos vincular, pues, pero por lo que ha hecho, no es una cosa de persecución. ¿Encuentra usted configurado, como nos ha explicado el doctor Felipe Rodríguez, ya un delito aquí de... La sentencia sobre el secuestro está dado, nos dice. Ahora hay que ver quiénes organizaron aquí lo que se derivó de eso. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Felipe. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, yo creo que en esto la han tenido relativamente fácil el fiscal y la acusación, porque han dejado tal cadena de errores, tal sucesión de equívocos, tal cantidad de huellas. Llegaron al punto en que el agente Chicaiza, que está detenido ahora, procesado por este caso, es quien alquila el auto en el cual se movilizan los secuestradores. Pero además, este agente Chicaiza, que trabajaba para la SENAIN, y que luego se dirige al presidente de la República con una carta en donde le dice, vea, me están dejando solo, porque este proceso en Colombia me va a perjudicar a mí. Porque claro, en el proceso colombiano los vinculan y procesan a quienes participaron materialmente en el secuestro. Pero estos señalan claramente quién fue quien los contrató, quién contrató el auto y todo. Y claro, resulta que esta persona era un agente del Estado, que además, de acuerdo a su propia versión, actuaba con fondos públicos y con fondos entregados por Presidencia de la República. Y por la SENAI, entiendo que algo también del Ministerio del Interior. Y se queja además
en una conversación grabada. Todo esto se lo puede encontrar y está bastante bien en el proceso descrito en el portal Plan B. En el Plan B. En Plan B hay un artículo muy simpático que dice Chicaiza, la gente que hunde a Correa. Y está muy bien detallado las evidencias que existe hoy por hoy. Inclusive hay una conversación entre Chicaiza y su jefe de la CNAIN, en donde le dice, oye, el ministro nos está dejando solos. O sea, lo cual demostraría que había conocimiento en general, y eso termina por configurar, doctor García, lo que Felipe ha dicho, es un crimen de Estado, y nada menos que el fiscal ha dicho eso, ¿no? Mire, esto nos permite constatar algo que realmente, por un lado es una aberración y por otro lado es espeluznante, y es la existencia de criminalidad organizada dentro del sector público, dentro del Estado. Pero por supuesto es criminalidad organizada, es decir, con jerarquías, con mandos, existe una verticalidad, existen mandos y ejecutores inferiores, es decir, lo que Roxin denominaría dominio de organización. Así que, insisto, puro, dirían otros. Bueno, claro, ya desde lo sociológico y político lo entenderíamos como una estructura claramente fascista, es decir, ¿cómo es posible que desde las más altas esferas, porque ojo, acá no es que a la gente de Chicaiza se le ocurrió un día decir me voy a Colombia a secuestrar al Balda? No, eso no pasó así. Claro, él actuaba, ni sabía quién era. Él actuaba dentro de una organización pública, pagada con fondos públicos, dependiente directamente de la presidencia de la República, porque la CNAIN, y corrígeme Felipe si estoy equivocado, tenía como la máxima superior autoridad a la presidencia de la República, reportaba directo. Así es. Y la UCSI, que manejaba Romeo Vallejo, solo podía recibir viáticos de la presidencia de la República. Entonces, es decir, ojo, estamos hablando acá de una persona que daba las órdenes, que ayer ha sido solicitada su vinculación a este proceso, pero que daba las órdenes desde el más alto nivel. Estamos hablando del presidente de la República, el presidente de la República ordenando y organizando un secuestro. O sea, esto es de locos. Porque bueno, ya hasta ahora habíamos enfrentado temas de corrupción, como el caso Petrochina, en donde organizó toda la fiesta de la intermediación petrolera a partir de un decreto ejecutivo que autorizaba el mecanismo de deuda versus petróleo. Ya, bueno, pero sí, o sea, nadie dice que la corrupción esté bien, sí, es execrable, pero mandar a secuestrar y eventualmente, pues eso ya me imagino que con los testimonios se irán descubriendo cuál era la finalidad del secuestro, porque si el secuestro era simplemente captarlo físicamente y trasladarlo a nuestro territorio, eso lo hubieran podido hacer con la policía colombiana. Tanto es así, después, ¿no? Claro que después se ordena la deportación. Es decir, no necesitaban contratar personal, pero además contratan personas que entiendo tenían antecedentes delictivos y que inclusive uno de ellos terminó muerto de un tiro en la nuca, el delator. El que delata a todos los demás termina muerto con un tiro en la nuca. Es decir, esto es criminalidad organizada, mafia pura. Alguien podría pensar de que este muerto, después de haber delatado, es consecuencia de esto también. Bueno, es obvio. O sea, es obvio. Resulta que la persona que delata, el que se acoge a esta figura de delación premiada que también tienen en Colombia, que la tenemos nosotros, acá lo llamamos cooperación necesaria, cooperador eficiente, eficaz, cooperación eficaz. Colombia le llaman delación premiada, que es exactamente lo mismo. Entonces, la persona que se coge a esta delación premiada para delatar a sus compinches con quienes realizó este secuestro, termina ejecutada extrajudicialmente de un tiro en la nuca. Es obvio que esto es parte y tiene que ver con toda esta, digamos, con todo este cúmulo de conductas, de sucesos, afer Balda que nos está mostrando una cara diferente, porque ya no solamente la cara del gobierno corrupto de Rafael Correa, sino la cara del gobierno criminal, del gobierno esa que parte ya más tiene oscura, ¿no? Por supuesto. Y que, ojo, todavía queda, esto es la punta del ovillo, porque todavía hay mucha tela por cortar. Recordemos que el caso Gabela, el día 18 viene el perito, y vamos a ver qué es lo que nuestra flamante presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas le pidió que borre. Y vamos a ver a quién afectaba esta parte de la pericia, del informe del perito internacional. Antes de ir, porque sí vale la pena ver cómo se ha ido constituyendo todo eso, doctor Rodríguez, el tema, ya la vinculación puede darse, ha pedido el fiscal, y eso que tiene, la jueza ha pedido a la Asamblea que autorice
esta vinculación. Y ahí hay una contestación que le dice, el señor ya no es presidente de la República, pero alguien podría decir, pero era presidente cuando ordenó. Y por lo tanto, no sé si ahí se está mezclando el tema fuero con los otros temas. Claro que sí. Y luego voy a referir un punto importante también que dijo Ramiro. Bueno, el tema de la vinculación existe, además de que existe un antecedente, aún así no existiera, hay que analizar lo siguiente. La Constitución dice que se necesita 2/3 de la Asamblea para que se autorice el enjuiciamiento del presidente. Dice del presidente en tiempo presente. Y justamente recordemos que en el año 2000, en junio, el 120 numeral 10, justamente en junio del año 2000, el presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitó a Juan José Pons, en su momento que era el presidente del Congreso, la autorización del Congreso para enjuiciar a Yamil Maguad. Y la respuesta fue, no les podemos autorizar, pero tampoco les podemos no autorizar, porque únicamente podemos pronunciarnos sobre quién es presidente en funciones. Y justamente el pedido de la doctora Daniela Camacho fue en ese sentido. Si uno lo lee, dice, señora presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, pronúnciese, pero tome en cuenta su precedente, el precedente que ya tiene la propia Asamblea. Y le pone una especie de jurisprudencia. Y le pone el número de caso. Entonces, en este caso no se necesita la autorización. Lo que yo entiendo es que la juez está tratando de cuidar un poco las formas para que luego no vayan a alegar eso y curarnos en sano. Y yo considero que incluso se puede señalar la audiencia de vinculación con o sin el pronunciamiento de la Asamblea. ¿Sí? A veces es bueno cuidar las formas, aunque yo creo que no es necesario o no era necesario 100% haberlo hecho. Un tema importante que se me olvidaba, que nos ha dicho Ramiro y es importante, es cuál era la finalidad. Y aquí nos permite a los penalistas llegar a conclusiones lógicas. Y les explico esto. Según quienes han confesado y en Ecuador, la finalidad era trasladarlo en auto desde Bogotá hasta la frontera con Ecuador. Ya fueron expertos. Entregarle a alguien. Entregarle a la justicia, ¿no? Pero ya fueron expertos colombianos en secuestros a la fiscalía a dar sus explicaciones sobre este caso en particular. Vinieron desde Colombia y nos explicaron lo importante. Desde Bogotá hasta la frontera hay 980 kilómetros de carretera. 15 retenes policiales de droga, migratorios, controles de armas. Y la gran pregunta es, ¿era posible que se trasladen 980 kilómetros y pasen 15 retenes policiales? La conclusión a la que llegan es, evidentemente, eso no es verdad. No era ese el objetivo. Quedamos o vamos a ir especulando hasta ir comprobando algunas cosas adicionales. Pero también analizar algo adicional. Y es un cálculo que les da agua al ojo. Cada secuestrador recibió $16,744 por el secuestro. Si eran 5, son $83,720. ¿Un sargento de policía puede tener esa cantidad de dinero? La respuesta es evidente. Fueron fondos del Estado. $1,200 tenemos de alquileres de vehículos, $1,000 de gastos en hoteles, entre habitaciones de los agentes ecuatorianos, más todo el alcohol que se tomaron los secuestradores. Todos fueron a vestirse con ropa, porque la idea era decir que eran los guardaespaldas de Balda y que él estaba borracho, entonces se fueron a comprar ropa. Fueron a comprar ropa además de agentes de seguridad. Todos estaban internos, bien puestos, ¿no? Los pasajes aéreos, ellos estaban en una ciudad cercana a Cali, y les pagaron los pasajes aéreos de Cali a Bogotá. Pero si todo empezó en mayo, quiere decir, en mayo de 2012, quiere decir que hay tantos operativos de localización, inteligencia. En este caso, que hubo mucho más dinero. Si únicamente cojo los valores que ya tengo calculados, voy a 85,920. Y me falta toda una historia atrás. Claro. Y eso se lo hace, evidentemente, con dinero del Estado. Un sargento podía manejar ese dinero, como bien dice Ramiro. Se le ocurrió a Chicaiza sacar de sus ahorros $85,000 y decir los inviernos. ¿Pero se puede llegar a esa plata, Felipe, en la presidencia de la República o con esto de que ya no eran gastos reservados, pero sí gastos especiales de la CNI? ¿Hay un registro o el Contralor Poli, prófugo ahora en Miami? Capaz que él tiene los archivos, pero no ha dejado rastros en la Contraloría. Se han hecho algunas auditorías de varios temas de Pablo Romero y no hemos llegado a nada, pero por una razón, porque ninguna auditoría ha tocado un caso concreto, y es del operativo Wilson. Este caso se llama en la CNI Operativo Wilson, y lo que ha solicitado Lenín Moreno que se desclasifique es del operativo Wilson. Ahora queremos ver qué explota o cuánta pus sale del operativo Wilson, que es el de Fernando Balda. Doctor García, ¿pueden haber desaparecido toda esa información o de alguna manera están obligados a guardar algo? Siempre dejan rastro. ¿Sí? Porque, claro, por supuesto. Es decir, habría que ver fechas,
las fechas en que Chicaiza y compañía Y el fueron para operativo Colombia, Wilson, y habría que ver qué erogaciones se realizaron y bajo qué conceptos en la presidencia de la República. Entonces yo creo que eso va a ser bastante fácil, inclusive para el presidente Lenín Moreno, proporcionar esa información, desclasificar la información, porque seguramente lo harán, claro, no lo habrán puesto en la cuenta secuestro a bala, pero alguna cuenta habrán utilizado. Claro, no lo habrán puesto en la cuenta secuestro a bala, claro. pero alguna cuenta deben haber utilizado, y es una erogación importante, a efecto de justificar la salida de todo ese dinero que seguramente, seguramente, claro, deben haberle entregado en sobre, ¿no? Tiene porque es plata que manejaban en efectivo. Se deben haber llevado incluso en efectivo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y en el tema de lo que Felipe nos acaba de explicar, en el tema, Ramiro, de la Asamblea, el presidente sobre que ya no es presidente, pero que el hecho fue realizado mientras era presidente, ¿requiere o no de una autorización de la Asamblea? No, en absoluto. El 120 de la Constitución, en su numeral 10, establece que las 2/3 partes de la Asamblea autorizarán el procesamiento penal del presidente o vicepresidente. Evidentemente, se refieren al presidente o vicepresidente en funciones. Es decir, desde la literalidad de la norma, esto es privativo del presidente y vicepresidente que se encuentra en funciones y no para expresidentes. Además, ya desde la lógica constitucional, la finalidad de esta norma es evitar una especie de golpe de Estado judicial, ¿verdad? Es decir, evitar que se utilice el procesamiento penal para desestabilizar a un gobierno democráticamente elegido, como ha sucedido en algunos periodos de nuestra historia reciente. Se solía hacer esta diferencia entre el delito, un delito penal, frente a cualquier otro que podría ser usado políticamente. Sí, bueno, aquí en este caso no hay diferencia. Es decir, para el presidente y vicepresidente, sea el delito que se trate tiene que existir una autorización previa de la Asamblea Nacional. En el caso del expresidente, ya no cabe esta atribución. Ahora, alguno dirá, bueno, pero ¿y qué pasa si el delito se cometió o se habría cometido estas conductas cuando era presidente? Claro, en este caso no opera la garantía porque, insisto, la finalidad de esta norma es la de proteger al gobierno democráticamente elegido que se encuentra en ese momento en funciones. Exactamente. Queremos saludar al doctor Enrique Herrería en la ciudad de Guayaquil. Doctor Herrería, buenos días. Está aquí con nosotros el doctor Felipe Rodríguez y el doctor Ramiro García. Conversábamos sobre el tema de la actuación de la Asamblea, la solicitud de la jueza para pedir la autorización de vinculación al expresidente Correa. ¿Cómo mira usted el panorama y si coincide con lo que tanto nos ha dicho el doctor Rodríguez como el doctor García? Buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo a Ramiro, al doctor Rodríguez. Lo importante es señalar también de que aquí se ha cometido un crimen de Estado. Y nosotros tenemos en nuestra Constitución que el delito de lesa humanidad es un delito imprescriptible. En consecuencia, cualquier funcionario público que lo hubiera cometido, no importa el tiempo que haya transitado, se lo va a perseguir. Pero también la Constitución habla en su artículo 80 de los delitos de lesa humanidad. Y entre estos delitos de Estado, estos crímenes de Estado, nosotros tenemos algunas tipificaciones, que lo conoce perfectamente el doctor Rodríguez y Ramiro, que son especialistas en materia penal, y las encontramos, por ejemplo, en el artículo 85 del COIP. El COIP establece el delito de lesa humanidad, entre los cuales está la privación arbitraria de libertad, y es un delito que tiene una pena muy grave, es de hasta 30 años para quienes hayan sido los que hubieran perpetrado el delito. Pero también en el caso del señor Balda, lo que es indiscutible, es que ahí se ha cometido un delito extorsivo, es el delito 160, artículo 162, me parece, del Código Integral Penal, que habla del secuestro con fines políticos. Aquí hay que recordar una relación de amistad entre el señor Balda y el expresidente Rafael Correa, que por distancias políticas, visiones discrepantes, terminaron en una evidente enemistad. Y esa enemistad es la que supuestamente ha producido que el presidente de la República haya estado tras de esta infracción como autor intelectual.
No conocemos todavía los detalles, eso tendrá que ser debidamente investigado por la Fiscalía, pero en todo caso ahí podría haber un concurso de delitos, un concurso de infracciones que harían que las penas a imponerse pudieran llegar hasta los 40 años en contra de todos los que hubieran participado. Esto lo vamos a conocer nosotros y además queda abierta la posibilidad, hace pocos días, lo cual me parece una cosa importante y habla muy bien del gobierno. Hace pocos días estuvo aquí en la ciudad de Quito el presidente de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma en su artículo 7 establece los delitos de lesa humanidad, entre los cuales hay que destacar que existe la privación ilegal de la libertad. Por lo tanto, creo que frente a este escenario se está complicando la situación del expresidente de la República. Coincido con Ramiro en cuanto dice que no es necesario que haya autorización de la Asamblea Nacional, porque el artículo 427 de la Constitución dice que la norma constitucional debe ser entendida en su tenor literal. Y cuando se habla de que se necesita para el procesamiento del presidente de la República autorización de la Asamblea Nacional, está hablando del presidente de la República, no de expresidentes de la República. En consecuencia, la respuesta que ha dado la presidenta de la Asamblea Nacional a la Fiscalía, que me parece que la envió ya ayer, es absolutamente pertinente. No se requiere autorización de la Asamblea para iniciar el procesamiento en contra del economista Rafael Correa. Esta decisión, doctor Herrería, podría entonces no solo llevarnos a los otros delitos descritos por ustedes en esta mesa, sino que ¿a que el presidente Correa, el expresidente Correa sea traído para juzgarlo? ¿No se necesita eso? No se necesita eso, se necesita únicamente ya activado el sistema de justicia a través de la Fiscalía con las autorizaciones pertinentes de la Corte Nacional de Justicia. Se pueden ya tomar medidas en contra de Rafael Correa. Incluso, recuerdo, que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional permite que el fiscal de la Corte Penal Internacional pueda pedir una medida cautelar cuando su juicio se han reunido los indicios suficientes que hacen ostensible de que un funcionario público de cualquier nivel estuviera incurso en delitos de lesa humanidad, y la Corte Penal dispone la detención de esta persona, de este funcionario público de los Estados partes, en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Esto de aquí quiero decir que la situación del expresidente Correa se torna difícil, porque además hay que recordar que Cleber Jiménez presentó ante la Corte Penal Internacional la denuncia pertinente por el caso del 30S, donde ese manifiesto de que se cometieron infracciones sistematizadas contra la población civil, que dio como consecuencia no solamente apresamientos ilegales, sino también muerte, como ocurrió el día 30 de septiembre. Muchísimas gracias, doctor Herrería. Estaremos en contacto. Gracias por estas reflexiones. Bueno, y el secretario de la presidencia, en cambio, el doctor Juan Sebastián Roldán, decía lo siguiente sobre este caso. ¿Puede o no puede, o debe o no debe la Asamblea Nacional autorizar este juicio o este proceso en contra del expresidente Rafael Correa? Entiendo que en el pasado ya se le pidió a un Congreso anterior una respuesta al respecto de enjuiciar a un expresidente, y la respuesta del Congreso fue esa, que es en tanto y en cuanto es un expresidente no necesita la aceptación del Congreso. Yo me imagino que la Asamblea tomará la misma decisión. No me imagino quién en la Asamblea se oponga a investigar un tema tan grave como el que estamos hablando. Existe ya una petición a otras policías en el mundo para investigar dónde están los distintos funcionarios que se han fugado. En este caso, además, es gravísimo porque es un secretario de inteligencia. Lo que nosotros decíamos permanentemente, de nuevo en el caso de la frontera norte, es que por revisar opositores políticos y por preocuparse de este tipo de cosas que son impensables para cualquier persona. Me parece impensable que un expresidente esté preocupado de investigar o posiblemente secuestrar a alguien fuera. Desarticularon todo lo que pasó, no solo en la frontera norte, sino en todo el país. La inteligencia, para lo que tiene que servir, es para controlar el crimen. Los criminales aquí se paseaban, pues, porque si estaban preocupados de verle a Balda en Colombia,
Los criminales estaban haciendo la fiesta en el Ecuador y el secretario de la SENAIN, que es el que está sindicado en el tema, no aparece. Yo me imagino que los mismos que dicen nos están persiguiendo deberían decir dónde está y deberían pedirle que diga su versión para que el Ecuador tenga la verdad. Aquí no se trata de que se vayan presos. Aquí lo que se trata es de que haya un juicio justo, de que el fiscal pueda presentar las pruebas y un juez justo los pueda juzgar. Pero si ya comienzan a fugarse antes siquiera de responder, por supuesto que nos preocupamos de que lo que saben, lo que pueden decir, podría vincular a mucha más gente de la que está vinculado hoy día. Doctor Rodríguez, comienzan a fugarse, dice el señor secretario de la Presidencia. ¿Quién podría garantizarnos de que no se fuguen? O que, por ejemplo, si llegase a tratar, cosa que parece ya no sucederá, la Asamblea no tengamos una mayoría para autorizar un enjuiciamiento de un delito que ya tiene sentenciados y tiene muertos propios. Bueno, en el caso específico de Pablo Romero, él se fue del Ecuador conforme al movimiento migratorio en mayo de 2017, es decir, y es más de un año desde que él se fue. Apenas se terminó el gobierno. Ajá, además se fue, podríamos decirlo, a pie, porque salió por la frontera, no es que salió por un aeropuerto, se fue. Y además ya conocemos dónde está, sabemos que está en la zona ibérica europea, esto porque al ya autorizar abogados a través de una procuración judicial que lo ha hecho desde un consulado en Portugal. Sí. Aquí entre nos no ha de estar en Portugal, ha de estar en España. Para distraerte cruzas a Portugal, das del poder y te regresas a España. O sea, no creo que esté en Portugal. Pero él tiene su versión el día 19 de este mes. El 19. Y nos han confirmado que sí va a declarar por vías telemáticas. Estamos esperando a ver qué nos tiene que decir. Y creo que va a ser importante lo que nos diga, porque como yo he sostenido, este es el caso Balda 1. Aún tenemos que ver el caso Balda 2. Y el caso Balda 2 es qué pasó con el dinero de todos los ecuatorianos que se invirtió en secuestradores. Y el caso Balda 3 es por qué, si es que esto se denunció el 4 de abril del año 2013, y como nos ha dicho Ramiro, y estoy de acuerdo con él, dice, la ha tenido fácil la acusación, y le respondo a Ramiro, bastante, porque en realidad fueron bastante torpes. Pero si el caso es tan claro, como lo vamos viendo, ¿por qué desde el año 2013 Galo Chiriboga no movió un dedo para investigarlo? Además, los denunciados eran Rafael Correa, José Serrano y otros. Es decir, nunca se investigó. ¿Podemos tener atrás un tema de tráfico de influencias o de fraude procesal? Habría que verificar, ir comparando incluso años si es que nos coinciden con algunos delitos del COIP. Y en cuanto al tema de la Asamblea, en realidad no nos preocupa. O sea, nosotros tenemos claro el tema, no necesitamos la autorización. ¿Por qué hacer este trámite? Porque tal vez si no lo hacemos... Ojo, la jueza, yo no lo hubiese una hecho. decisión de la jueza, yo no lo hubiese hecho, pero yo entiendo un poco lo que se está tratando de hacer y es que el día de mañana no digan no hubo autorización. Al menos aquí vamos a estar el presente y decir, oigan, no necesitábamos autorización. Entonces, en lugar de pelear con el presente Yamil Maguad, ya podemos pelear con el mismo presente del mismo caso. No obstante, nosotros pusimos un escrito ayer diciendo, con o sin pronunciamiento de la Asamblea, solicitamos que señale día y hora para la audiencia de vinculación, porque no la necesitamos. Doctor García, señalar día y hora para la audiencia de vinculación significará que volver a convocar al expresidente Correa, por lo menos vía el que esté en el ático y tan activo. Bueno, él no tiene ya necesidad de decir nada. No tiene necesidad de concurrir físicamente, es decir, es perfectamente lícito que lo haga, además aprovechando ahora las nuevas tecnologías. En caso de ser llamado a juicio, pues ahí sí, en la audiencia de juicio tendrá que comparecer. Yo respeto muchísimo el profesionalismo de Felipe y del fiscal general, que creo que han hecho muy bien las cosas, pero si me permiten un consejo, yo no pediría prisión preventiva, en este caso, porque yo creo que es fundamental llegar a la sentencia. Que la prisión preventiva opere si es que el presidente Correa no se presenta a la audiencia de juicio. Yo creo que en este caso, una prisión preventiva sería... victimizar al... Sí, en lo político sería victimizar. En lo jurídico yo creo que sería ilegítima, porque es una persona que, o sea, si bien se encuentra fuera del país, pero ha estado todo el tiempo muy activo volviendo acá y tales, entonces no hay por qué presumir que no lo va a hacer. Así que creo yo que luego de estos 30 días, que son apenas 30 días que tienen que añadirse a la instrucción fiscal, luego vendrá la audiencia preparatoria de juicio de formulación de dictamen, en el cual esperaríamos que se produzca el llamamiento a juicio, y si es que es llamado a juicio, bueno, pues a ver que confronte el juicio
Y claro, responda, ¿no? Y que se dicte una sentencia, porque ya estamos hartos de los casos de políticos, donde están procesados políticos, que terminan prescritos, o que terminan en un limbo, o en una amnistía, o que terminan o esperemos un tiempito para ver que cambie la polaridad. No. Acá, primero, ojo, que no es que han traído un fiscal de afuera y están trayendo jueces de fuera para juzgar a Correa. El fiscal general encargado actual es el fiscal provincial del Carchi, elegido por el Consejo de la Judicatura del doctor Gustavo Yalca. Y durante todo el correísmo ha sido funcionario de la Fiscalía. Los jueces de la Corte Nacional que van a tener que decidir el tema de Correa son los jueces puestos por el Consejo de la Judicatura del doctor Yalca. Así que no es que se están trayendo jueces ad hoc, o jueces, o jueces panas de la oposición, o qué sé yo. No. Son los jueces escogidos en los concursos amañados por el correísmo. Y esto que nos menciona Felipe Rodríguez y dice, es el caso Balda 1 y puede venir un caso Balda 2 por los recursos. No configuran el manejo de los recursos un solo delito, que es, porque además también nos recuerda Felipe que el fiscal Chiriboga guardó el caso como que no ha pasado nada, 4 años, ¿no? O sea, el tiempo que él estuvo recibiendo sueldo, para él esto no existió, y ahora resulta que le dan contra el piso y se da con la cara de que sí existió y hay sentenciados. ¿Hay responsabilidad también ahí? Bueno, a ver, primero vamos por partes. Claro. Estamos en el Balda 1. Entonces, vamos a ver. El Balda 2 podría presentarse con estas otras características. Sí, lo que pasa es que, a ver, esto además, el caso Balda nos demuestra la forma perversa en que, la lógica perversa, no solamente en que se ha manejado el esquema gubernamental, metiendo plata, fondos y funcionarios para actividades como secuestro. No, pero además la forma en que se manejó la fiscalía. Mire que esto se produce, estoy mal, 2015, 2013. 2012, la denuncia es 4 de abril de 2013. En 2015 sentencian en Colombia a los secuestradores. Sí. Sentencian. Es decir, 2015, 2016 el doctor Chiriboga, nada. 2017, 2018 el doctor Bacamonchano, nada. O bueno, y apenas inició el proceso. Pero sabía perfectamente, porque para cualquiera con dos dedos de frente, estaba claro que ni los secuestradores, ni estos sicarios secuestradores que fueron contratados allá con dineros públicos y que no tenían ninguna relación con ningún ente público colombiano, habían actuado por sí ante sí. Estaba claro que el agente Chicaiza no es que un día, como dice Felipe, dijo, bueno, me voy a gastar los ahorros de la vida para secuestrar a Balda. ¿Verdad? ¿Por qué? Yeah. Porque se me ocurre. ¿Verdad? Está claro que además actuaba dentro del órgano de inteligencia del Estado, que vemos que lo último que había por lado y lado es inteligencia, porque no hacían inteligencia digamos, a los verdaderos enemigos del Estado, es decir, grupos terroristas. No, Guachos y compañía, vean, estaban actuando a su aire. Mientras ellos estaban investigando a opositores, estaban tomando fotos de la vida personal de personas de quienes hemos sido molestos al régimen. Bueno, o sea, es decir, sí, y además mucha inteligencia no ha habido, porque vemos que han sido bastante brutos además para actuar, porque han dejado todos los rastros del mundo. O sea, ¿a quién se le ocurre, a qué idiota, se le ocurre como agente contratar sicarios y alquilar un carro a nombre de uno para que vayan los sicarios a secuestrar? Y les agarran, y claro, el momento en que establecen que es un auto alquilado, van a ver si quien alquiló el carro era el agente Chicaiza, funcionario en activo de la SENAÍN, dependencia de la Presidencia de la República. Quizá quería traer el recibo del alquiler del auto. Yo no sé, o sea, me parece, me parece claro, que hay mentalidad. Ha habido bastante folclore también en este tema, es decir, un amateurismo de nuestra inteligencia gubernamental impresionante. Y una cosa que Ramiro también debe saber y no se está enterado es que hay una razón por la cual falla el caso del secuestro de Fernando Balda, y lo dicen los secuestradores, es decir, esto no debía fallar. Y falla porque cuando ya están saliendo a secuestrarlo se dan cuenta que tienen lo que nosotros le llamamos pico y placa en el vehículo alquilado. Lo dicen todos los secuestradores. Dijeron, estamos con circulación restringida, podemos sacar el vehículo recién a partir de las 7 de la noche, por eso nos demoramos. Así como lo ha dicho Ramiro, de folclórico fue el tema. Ni siquiera habían calculado el número de placa. El número de placa. O de color, creo que manejan en Colombia. Sí. No, es placa. Es placa. Placa. Felipe, ¿hasta dónde quieren llegar?
porque alguna gente comienza, y claro, y comienza a tener sentido. Y yo suelo decir, ustedes dos al menos tienen una gran cantidad de gente que les respalda, que les sigue, pero ahí hay un grupo que denosta, les dice de todo. Y claro, este rato el más denostado es Felipe, ¿no? Ramiro suele ser, tiene un buen tuit de Ramiro, tienen por lo menos 2 o 3 días de insultos que uno dice, ¿dónde se guarda tanto? Y claro, ¿dónde guardamos lo que nos dijeron 10 años, no? Pero por favor, lo que pasa es que, claro, a ver, generaron un esquema de... Eso es parte del esquema de persecución. Y además, todo esto en su momento con fondos públicos. Ojo. ¿Y porque ahora? Generaron troll centers destinados única y exclusivamente a insultar a quienes hacían oposición política. ¿Con eso ahora? Bueno, recursos tienen todos los del mundo. Es decir, si algo creo que no podemos dudar es que salieron forrados en plata. Ya. Así que plata para seguir contratando trolls tienen. Pero por otro lado también tienen los que añoran, las viudas del correísmo, ¿no? Los que añoran el régimen, quienes pasaron de la más absoluta pobreza a una situación personal bollante, pero sin duda, conozco un montón de casos, panas míos que no tenían dónde caerse muertos y ahora tienen casas o apartamentos de lujo con autos de lujo, bueno, es decir... Que no está mal si hubiesen ganado bien. Por supuesto, es más... cada cual responda ante la ley y su conciencia y cada cual vea lo que hace. Pero, claro, yo entiendo que añoren pues, el momento en que, por un lado, podían hacer negocios con el Estado, pingües negocios con el Estado, podían meter a toda la parentela dentro de la función pública y además podían perseguir a quienes ellos creían que podían perseguir. Además, con la adscripción de sentirse dueños de ese proyecto, porque hubo muchos correístas, ¿no? O sea, gente que, por ejemplo, por redes sociales amenazaban con agredir te voy a callar, te voy a ver. Ya te voy a buscar, ya sé sí. dónde es tu casa. Sí. Bueno, Ya sé que de esas, ve. Tu hijo sale a tal hora de las clases. Claro, por supuesto. Sí. Ahora, por supuesto, está Felipe. Felipe está ahorita este le rato toca en la recibir, punta de Lolos. ahorita le de la toca ola. recibir un poco del amor correísta. Felipe, ¿qué hasta, a ver, un abogado dice, bueno, a mí me encargaron este caso y le tengo que buscar y no me importa quién sea el personaje que está ahí, el poder que tenga, ¿no? Ya hubo una confrontación en pleno poder. Ahora hay unas condiciones distintas, Felipe. Bueno, el tema de Fernando, yo los temas políticos, y eso es algo que también hay que saber, porque luego ya ha de salir el mache decir quién financia al abogado. Nunca le he cobrado yo un solo centavo a Fernando Balda. Me ha pagado en los últimos 4 años $215 por copias. El único que eliges gastos pones tú. ¿En qué copias de qué? De las 2 querellas que le plantearon por haberles dicho secuestradores y por este caso. Y lo hago gratuitamente por varias razones. Pero yo creo que una de ellas es empezar a sentar precedentes y decir esto nunca más puede pasar. Es decir, no nos esperábamos que estén ordenando secuestros o, como bien dice Ramiro, que estén preocupados por perseguir opositores políticos en lugar de ver la frontera. Pero vamos a ir verificando después del caso Balda, no estaré yo, estarán otros abogados, que este no fue el único caso, o que hubieron casos mucho más graves donde no solo fue un secuestro y terminamos con muertos. Yo creo que es el momento de sentar un precedente. Y aunque suene romántico, no, yo creo que si se hubiese hecho con Trujillo, con Papadoc o con Maduro las cosas a tiempo, las cosas no hubiesen terminado como terminaron. Es un reto, y como yo digo, si es que las cosas salen mal y nos ahogamos en plena orilla, tendremos que irnos, si Rafael Correa vuelve a ser constituyente, se vuelve poderoso, no creo que Ramiro quiera quedarse muy cerca de las veredas. Yo estoy seguro que se quedarían ustedes. No los veo saliendo solo porque vuelva un tipo que en 10 años le demostramos que no somos capaces de callar. Sí, pero evidentemente, a ver, difícil la cosa. Ahora ya sabemos exactamente a qué juega. Sí. Es decir, eso no solamente era porque pasaron de la persecución, en nuestro caso, pues, de hablar con clientes para que no nos contraten, es decir, de tratar de reducir al mínimo nuestros ingresos, de tratar de perseguir sistemáticamente nuestras causas a través de las oficinas de gestión procesal que tenían, de tratar de generarnos un mal ambiente dentro del ámbito judicial, a sabiendas que somos litigantes. Eso creo que nos pasó a todos los que de una u otra manera hemos mantenido una voz firme frente al correísmo. No, ahora ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de estructuras de criminalidad organizada que mandan a secuestrar y matar. Si no, pregúntele a la vida del general Gabela.
Pregúntele a los familiares de Fausto Valdivieso. Pregúntele al señor Valda. Lo que les estoy pidiendo es que sean temerarios, entonces. Bueno, no, claro, por supuesto. A ver, pues con seguridad nos quedaríamos porque además ya, digamos... Sí, no, yo conociendo, viéndolos a ustedes, no los veo llenos. Hay una cosa que tenemos que agradecerle al expresidente Correa, es que nos hizo engrosar el cuero. Sí. Nos hizo engrosar el cuero. Primero nos sacó de nuestra zona de confort, porque para nosotros habría sido muy fácil quedarnos en nuestro ejercicio profesional nos sacó el aire corporativo, casos, ¿verdad? Sí. Y mantenernos al margen, no opinar sobre los temas, continuar litigando nuestros casos y, bueno, verle a la política como algo lejano. No, en el caso de Felipe y mío optamos por lo contrario. Terminamos vinculándonos a temas de derechos humanos, a defensa de grupos sociales. En mi caso, imagínense, yo he estado en el caso 10 de Lulún Coto, en el tema Bonil, en el tema Villavicencio, entre otros, ¿no? Entonces, claro, a mí me tocó ver en primera fila todo este esquema de violación a derechos desde el correísmo. El caso 10 del Luncoto, por ejemplo, fue una cosa horrorosa, fue una cosa así espeluznante también. Y bueno, insisto, nos hizo engrosar el cuero. Por ejemplo, alguna vez yo iba con mi hijo, ahora tiene 16, en esa época tendría unos 12 años. Era un sábado. Y se me ocurre prender la radio. Y justo la sabatina. Y justo en donde me decía, abogaducho, mentiroso, miserable, no sé qué. Tener que explicarle al hijo de 12 años. Porque además me preguntaba a él, oye, ¿por qué dice eso de ti? ¿Por qué es tan amigo tuyo el presidente? ¿Por qué el presidente dice eso de ti? Claro. Entonces, tener que explicarle al hijo de uno de 12 años, al hijo adolescente que está recién formando su pensamiento, que su papá no es eso y que además, porque además esto fue, claro, fue hace unos 4 o 5 años a propósito del caso 10 del Luncoto, que fue por defender derechos. Entonces, hace poquito conversábamos con mi hijo, ahora ya de 16, le digo, oye, ¿te acuerdas de ese episodio? Dice, sí, yo jamás creí eso, porque siempre te conocí, siempre confié en ti. O sea, algo que casi me hace salir lágrimas, pero, ojo, tener que pasar ese tipo de eventos, ese tipo de circunstancias, duras, ¿no? Como abogados. Una de las peores formas de violación de derechos humanos es la persecución a los defensores de derechos humanos, porque eso garantiza que las víctimas de derechos humanos queden en indefensión. Claro, les deja es decir, solos. A toda forma de recurso miserable de vulneración de derechos humanos se acudió en el correísmo. Claro. Felipe, si se acudió a estos rezagos que hay, no solo en la sociedad, sino en el gobierno mismo, deben estar actuando. ¿Hay la posibilidad de que esto se puede echar abajo o ya no hay? O sea, está tan probado todo lo que ustedes nos han descrito, ya hay sentenciados, hay un muerto, las huellas que han dejado. Pero hay la posibilidad de que alguien diga y eche al traste todo esto. Yo creo que en el plano judicial tenemos una tranquilidad y es no tener a Yalki y su caterva, como bien Julio César Trujillo los ha catalogado, que empiecen a meter presión. Y además tenemos un órgano bastante legítimo y con bastante aceptación social que a la final respalda los cambios. Yo creo que los jueces hoy van a tener menos presión. Yo no me preocuparía tanto por el plano judicial. Si algo se cae en el plano judicial es porque Fiscalía de Acusación no pudo sostener sus argumentos. Y como he dicho, esta va a ser la diferencia entre un caso por gente no correísta contra correístas. Nosotros no vamos a dar presiones políticas, vamos a dar argumentos. Esperemos que los argumentos tengan el peso. ¿Cómo podría caerse el tema? Evidentemente si matan a los cooperadores eficaces o si empiezan a eliminar personas de por medio. Y otro tema que hay que considerar, que a veces no nos damos cuenta del impacto político. Ojo, y perdón que te interrumpa, Felipe, que eso pasó. Porque no solamente que en el caso Valda le pegan un tiro en la nuca al delator. Al delator. Sí. En el caso Gabela, al autor confeso, lo mataron. Lo mataron a la cárcel. En la cárcel, además. Por supuesto, lo mataron. O sea que no hay que descartar pues que se pueda seguir operando. Y nosotros hemos exigido que se les dé protección a Chicaiza y su grupo. No obstante, y Ramiro me va a entender en esto, el sistema de protección de víctimas y testigos en el Ecuador es básicamente nada. Por ejemplo, Fernando Valda pertenece a este grupo, al sistema, está siendo protegido. Y la protección que le recibe es la máxima que le han podido dar. 2 llamadas telefónicas al día, una en la mañana y una noche, a decir, señor Valda, ¿se encuentra bien? Sí. Lo que pasa es que entre una llamada y otra puede ya no contestar nadie. Sí, entonces, el problema es que nuestro sistema no nos da garantías de seguridad. Y tenemos que empezar a cuidarnos de eso. Es decir, de cuidarnos de que no nos empiecen a jugar sucio, porque como bien dice Ramiro, este es el momento de darnos cuenta que no solo se robaron todo lo que pudieron, sino que llegaron a extremos que no nos esperamos que hubiesen llegado en esta época de la humanidad.
Pero eso de no nos esperamos es un poco así como darles el derecho a ellos, no digamos el derecho, sino un espacio de credibilidad de que no eran capaces de eso, pero actuaron tan burdamente en muchos casos que uno lo menos que esperaba es que hagan esto y más. Yo me acuerdo cuando Robert Jackson llega a Nuremberg a verificar el tema de los juicios de Nuremberg, que sus primeras declaraciones a la prensa era el fiscal estadounidense, que perseguía a los jerarcas nazis. Su primera comparecencia entre cámaras fue la siguiente: no puedo creer que absolutamente cada bala disparada o cada proyectil disparado esté documentado. Justamente de eso se trata. Una vez que ellos ya no están ahí, ya no son intocables y que podemos tener acceso, que se pueda desclasificar, es cuando decimos no podemos creer que todo está ahí. Habían secretos a voces, evidentemente, pero es por fin cuando los secretos a voces, que a veces se pueden caer en meras especulaciones, empiezan a ser comprobadas. Y ahí es cuando empezamos a escalofriarnos. Y los correítas, como los ha dicho Ramira, o correístas que aún quedan, yo creo que tienen que empezar a desencantarse. Esto no es una persecución a Rafael Correa por ser Rafael Correa. Esto es un proceso judicial a un ser humano por un acto humano específicamente. Y justamente una buena justicia será la que empieza a perseguir conductas y no personas. Y esa es la idea de que empiece a cambiar la justicia. Ramiro, si la idea es esta y la motivación viene, ¿entenderán los propios actores de la justicia, los operadores de justicia, de que esto, oigan, aprendan a ser jueces, para eso les están pagando? ¿Cómo nos pasó esto? Eso ¿Cómo dejamos, no? ¿Cómo dejamos que esto nos pase? Esto se preguntaban los alemanes después del 45. Los alemanes que habían tenido una administración de justicia considerada como modélica dentro de Europa, hasta entonces, jueces de referencia, siempre se hablaba de los jueces de Berlín. Y claro, después de los 50, en los ámbitos académicos, simposios y tales, se preguntaban eso, ¿no? ¿Cómo dejamos que esto nos pase? Y claro, una de las explicaciones básicas, fundamentales, es: dejamos que esto nos pase porque nuestros jueces lo permitieron, porque nuestros jueces se escribieron, porque tuvimos jueces miserables, porque tuvimos jueces que privilegiaron su puesto, que privilegiaron el cheque de fin de mes por sobre la protección de derechos. Jueces que no tuvieron problema de vulnerar derechos de las personas día a día, negando acciones de protección clarísimas, negando habeas corpus clarísimos, ejerciendo condenas infames. Es por eso quizá que la gente en común a veces no entiende, dicen, ¿qué es esto de Balda, no? ¿Cómo pudo suceder? Es por estas otras actuaciones que le daban recordemos que de legalidad y todo. O sea, previamente al secuestro de Balda, hubo actuaciones judiciales en el Ecuador que condenaron a Balda, pues. Claro. Pero a Balda lo condenaron inclusive por injurias, me parece, ¿no? Injurias calumniosas. O sea, la condena que tenía era por injurias. Por injurias. Es decir, a ver, primero, para que entienda la gente, cuando hablamos de injurias, estamos hablando del menor de los delitos de nuestro catálogo de delitos, de nuestro código. Solicitar asistencia internacional para capturar a un condenado por injurias es una estupidez tamaña. O sea, es romper todo principio de proporcionalidad, de residualidad, de fragmentariedad, porque no es que estamos hablando de traer a un genocida o traer a un asesino serial, no. A un condenado por injurias. O sea, solo eso ya habría sido terrible. Pero encima de eso, financiar con fondos públicos un operativo en el que se contrate además a terceros delincuentes para que agredan y retengan físicamente a este señor. Y habría que ver con qué fines. Porque, ojo, porque hasta ahora eso lo que nos tienen que contar estos señores desde Colombia es cuál fue la orden de ellos al momento de secuestrar. Porque, ojo, aquí hay un concurso de infracciones, ¿verdad? Sí. Porque primero, utilizar plata para estos fines es peculado clarito. Entonces aquí Contraloría debería llegar a las cuentas de la presidencia, determinar si existió esa erogación y por supuesto calificar esto como peculado. Punto 1. Punto 2. Contratar y planificar y ejecutar un secuestro. Ahí ya tenemos además delito consumado. Pero a mí lo que me queda la duda, a mí me parece que este secuestro era un delito medio dirigido hacia otro delito fin. Entonces, porque a mí me interesaría que nos comentaba el doctor Rodríguez de que lo traían de Colombia, de Bogotá hasta la frontera, más de 900 kilómetros, con todos estos retenes policiales y controles, no era para traerla a la frontera.
Se puede especular, ¿no? Creo que es obvio que no. O sea, no, creo que eso no es una especulación, eso creo que se cae de la lógica, pero yo creo que es fundamental contar con los testimonios de Chicaiza, que es el que parece que era el encargado de organizar la fiesta, ¿verdad? Entonces, que nos diga si realmente le mandaron a secuestrar o a qué le mandaron y quiénes fueron los que intervinieron en la toma de decisiones, porque él solamente era un órgano ejecutor. Los mandos altos son los que interesan. Para insistir en lo que decíamos, doña Soledad Buendía, la asambleísta del correísmo, dice lo siguiente. Compete a la presidenta de la Asamblea ponerlo en el orden del día en los próximos 72 horas y que la Asamblea se pronuncie. Caso contrario, tanto el CAL como la presidenta podríamos caer en desacato, deberemos conocerlo y la Asamblea Nacional debe pronunciarse. También expresar mi solidaridad al presidente Rafael Correa. Obviamente que hay una persecución política y nosotros lucharemos y plantearemos estos temas develando claramente que se está utilizando a la justicia para destruir a los detractores políticos. Bueno, doña Soledad Buendía dice que quieren destruir a los detractores políticos y que la Asamblea debe pronunciarse a riesgo de caer. ¿En qué podría caer? Oye, Felipe, ¿vos alguna vez te has reunido con el presidente de la República? Con Lenín Moreno lo conocí una vez, pero nunca de este tema, por un tema de mi cuñado. No, te digo, porque, por ejemplo, en mi caso, no tengo el gusto de haberle dado la mano nunca. ¿Ah, sí? No lo conozco personalmente. Nunca he estado físicamente con él. Y eso lo puedo además decir ante un detector de mentiras. Claro. Jamás me he reunido, ni con él, ni con ningún agente de su gobierno. O sea, como para que nos digan que este es un tema político en donde vos, yo o cualquiera esté ejerciendo persecución política en contra de nuestros... Hasta donde yo sé, vos tampoco has sido militante de ningún partido político. Nunca en mi vida. Nunca, yo tampoco. Y me interesa. Y ahora en todos, por debería interesar. Ahora en todo, ahora debe interesarles a la hay diferentes espacios en donde se puede hacer política. Por ejemplo, yo desde la dirigencia gremial, pues creo que puedo hacer bastante más que lo que estamos haciendo desde los partidos. En un buen ejercicio profesional, como por supuesto, o sea, defendiendo derechos, esa también es una forma de hacer política. De estar ahí, claro. ¿Verdad? Pero ya le digo, o sea, que esto se lo quiera reducir a una especie de lucha política entre Moreno, a quien no conocemos. Y Correa, con quien tampoco es que tengo el gusto de haber interactuado personalmente. Bueno, pero me parecía que le conocía bastante. Bueno, creo que la me tenía bastante presente, sí. Y creo que la Senaín sabía más de mí que yo mismo. Felipe, esto de que dice doña Soledad Buendía de que la Asamblea debe conocer, que no podría solamente la señora, usted descarta, usted nos ha dicho, más allá de que se cumpla la formalidad, no se nos requiere. Primero lo descarto y evidentemente el pronunciamiento no tiene objetividad y además carece de todo conocimiento jurídico, está equivocada. Y lo que dice Ramiro es cierto, y yo que he estado en este caso metido ya van a ser 4 años de estar presionando y presionando, nunca hemos tenido contactos. Por ejemplo, yo le conozco a Juan Sebastián Roldán de toda la vida, ni siquiera con él he hablado del tema. No sabemos de dónde sacan que aquí hay una persecución, porque Correa dice, Lenin prometió hacerlo. Lenin no nos ha metido mano en absolutamente nada. Que por qué no se le mete a Raúl Patiño, etcétera. Él ha pedido la desclasificación de varios casos, entre ellos los de Bala, lo cual nos benefició. Es decir, nos beneficia que se abra el operativo Wilson. Pero aquí lo hemos hecho absolutamente solos. Además de no cobrar, además de que nadie me da seguridad a mí como abogado. Cuando digo seguridad como abogado, yo no tengo protección ni guaruras cuidándome. Nadie nos protege, ni siquiera Fernando Balda tiene seguridad. Es decir, aquí no hay una alianza con nadie, aquí no se responde a agendas políticas. Y yo sé que han entrevistado a Paul Pérez aquí, los que conocemos a Paul Pérez, él no va a obedecer a agendas políticas. Y voy a decirlo así de claro. Yo sí quería, como ecuatoriano, que hayan otros personajes involucrados en este caso. Y después de hacer toda la investigación, no tenemos elementos suficientes. Y esa es la diferencia. Si no hay elementos suficientes, no nos podemos lanzar al ruedo a ser fusilados. Nos vamos a lanzar contra quien podemos demostrar jurídicamente su participación. Y algunos peces gordos se pueden escabullir entre los dedos, se escabullen entre los dedos entonces. Y habrá otros lugares donde buscarlos. Esto no va a ser entonces perseguir, como he dicho, por quiénes son, sino por lo que podemos demostrar. Y si Correa cree que aquí hay, dice Lofer, y aquí hay una operación política en mi contra, debe saber que es un abogado de su estudio jurídico que no hace más que apoyar a un fiscal y que el fiscal opera, porque sin la fiscalía nosotros somos nada, él es el titular de la acción penal, opera porque tiene un caso sólido. Además, un caso sólido que fue investigado por una fiscal absolutamente apolítica, que es la doctora Mena,
que es a quien le debemos muchísimo de esta investigación, quien se ha movido, llega que hizo toda la investigación, y es una mujer que detesta la política, no está involucrada con nadie. Además, tan desconfiada que ni conmigo habla. Cuando yo le pido información no me la da, porque es una mujer súper metódica a la hora de trabajar. Si él supiera cómo se ha armado el caso, se daría cuenta que no va a responder por una persecución, y Soledad Buendía entendería también eso, sino por conductas humanas, y eso tiene que ver la sociedad. Ramiro, entonces estamos a puertas de poder juzgar. Y eso demuestra que entonces sí hay un espacio en donde la democracia, los derechos Eso demuestra que cuando ya no se tienen entes que controlen y extorsionen a los jueces, ahí sí aparecen ciertos espacios de democracia. Democracia, por ejemplo, en este caso, expresada en independencia judicial. Esto habría sido impensable hace un año y medio, ¿verdad? Cuando imagínese que un fiscal general decida procesar al presidente de la República. Luego estaba fuera, pero por supuesto, y detenido, con cajas destempladas. Y con un chica atrás. Exactamente. ¿Nos deja esperanzas del tema entonces? Bueno, yo creo que, o sea, le he dicho a Felipe que se la dejaron fácil porque el tema me parece recontra obvio. A nosotros, por ejemplo, para armar el tema de corrupción Petrochina fácil, pero ¿y arma? Claro, es decir, por ejemplo, en el caso de corrupción Petrochina, pues es un poquito más complejo los mecanismos y el entender, digamos. Pero en este caso, es decir, es tan sencillo como que el agente Chicaiza y los otros nos cuenten a órdenes de quién fueron, quién les dio la plata y cuáles eran además las órdenes finales. ¿Contarán? Bueno, yo creo que sí, porque de lo contrario, yo creo que se acogerán a alguna forma de delación premiada. Esa es delación premiada que, por cierto, la incluyó el correísmo. A mí me encanta. Yo fui bastante crítico de la delación premiada porque, bueno, puede generar algunas distorsiones. Pero, de hecho, sí. Y por supuesto, en la discusión del COIP, en 2014. Sí. Y me decían, claro, de todo, ¿no? Que pseudo penal. Por ahí tengo la sabatina de Correa que me decía pseudo penalista, no sabe lo que critica. Le están cocinando en su propia salsa. Le están cocinando con los propios mecanismos que él introdujo en el COIP. Y esa sí es una constante histórica. A todo represor que genera estructuras legislativas de represión, le terminan aplicando su propia medicina. Yo quiero agradecerle al doctor Felipe Rodríguez, al doctor Ramiro García y al doctor Enrique Herrería desde Guayaquil por haber compartido no solo su visión, sino además el proceso que yo creo va a ser clarificador, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos a ustedes. Enseguida volvemos. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV, en Twitter